¿Qué pasaría si las risas con las que crecimos ocultaran años de traición y silencio? La disputa entre María Antonieta de las Nieves, mejor conocida como La Chilindrina, y Roberto Gómez Bolaños, el legendario creador de El Chavo del Ocho, es más que un conflicto detrás de cámaras. Es una historia impactante de amistades rotas, batallas legales y verdades enterradas por años. Después de años de misterio, la Chilindrina por fin rompe el silencio, revelando secretos que han dejado atónitos a fanáticos de todo el mundo. Desde su lucha por los derechos de su icónico personaje, hasta las tensiones ocultas en el set y los oscuros secretos detrás de El Chavo del Ocho y del mismo Chespirito, hoy descubrimos el lado desconocido de un imperio de la comedia, y cómo todo terminó derrumbándose. Una pelea por la propiedad. El conflicto entre María Antonieta de las Nieves, famosa por ser la Chilindrina, y Roberto Gómez Bolaños, creador de El Chavo del Ocho, es una de las disputas más conocidas del entretenimiento en español. Es una historia de propiedad, traición y una lucha por la identidad creativa que duró más de una década. En 2001, María Antonieta dio un paso audaz. Solicitó y obtuvo con éxito los derechos de autor de su personaje, La Chilindrina, ante la Oficina de Derechos de Autor de México. Esto enfureció a Gómez Bolaños, quien creía que, como creador del programa, era dueño de todos los personajes, incluida la Chilindrina. Gómez demandó a María Antonieta, alegando que ella no tenía derecho sobre el personaje. Pero ella se defendió, explicando que su interpretación añadió una personalidad única que ayudó al éxito de la Chilindrina. Parte del éxito del personaje vino de lo que yo le aporté, argumentó. Lo que siguió fueron casi 12 años de batallas legales. María Antonieta nunca se rindió. Finalmente, el tribunal falló a su favor. Podía seguir interpretando legalmente a la Chilindrina de forma independiente. Gómez Bolaños no estuvo de acuerdo con el fallo. Aunque lo aceptó legalmente, cortó todo lazo personal con María Antonieta, quien alguna vez fue su amiga cercana. Florinda Mesa, la viuda de Chespirito, también se distanció de ella. Según María Antonieta, el conflicto personal comenzó cuando Chespirito terminó abruptamente El Chavo del Ocho sin avisar al elenco. Yo salí de la vecindad con Chespirito. Él dejó de hacer el programa y ni siquiera nos dijo, contó. Ella lo confrontó. ¿Por qué ya no hacemos El Chavo? Chespirito respondió, estoy muy viejo para ser El Chavo. Tengo 64 años. Ya no tengo agilidad. Ella insistió, pero yo aún puedo ser la Chilindrina. Soy 20 años más joven que tú. Él aceptó, ofreciéndose a ayudarle a crear un piloto para su propio programa. Chespirito le dijo, no te preocupes, encontraré la forma de que tu programa salga al aire. Pero nunca ocurrió. Cuando María preguntó a un productor por qué no se había emitido su piloto, él le respondió, porque tu jefe no quiere. Cada vez que lo sugerimos, él dice que no. La Chilindrina nunca volverá a la televisión. Sintiéndose traicionada, María decidió acudir a Emilio Azcárraga, el poderoso dueño de Televisa. Tras esperar 7 horas fuera de su oficina, finalmente la recibió. No sabía que tenías un piloto, mucho menos que Chespirito te ayudó con él, le dijo Azcárraga. Luego vino la sorpresa. ¿Quieres hacer una película con la Chilindrina? Sí, señor, quiero, respondió ella. Chespirito reaccionó furioso. Llamó a la oficina. La película de la Chilindrina no va porque yo no quiero. Luego le dijo directamente, si trabajas con él, no trabajas conmigo. Chespirito quería que ella tomara otro papel, que borrara la imagen de la Chilindrina. Él quería que el personaje desapareciera, reveló María. Después, María quiso producir un disco homenaje para Chespirito. Al principio acordaron, pero al revisar el contrato, descubrió una cláusula oculta que le quitaba todos los derechos sobre la Chilindrina. Querían que firmara y perdiera a la Chilindrina, mi trabajo, todo. Ella se negó. Y desde ese momento fue borrada de todos los proyectos de Chespirito,
incluidos dibujos animados, mercancías y contenido promocional. Hasta sacaron juguetes en Happy Meals y yo era la única que no estaba. María siempre soñó con tener su propio programa. Aquí está la Chilindrina. Presentó la idea a Chespirito. Esto es lo que quiero hacer. Él respondió. Está bien, porque no hay un personaje así en nuestro show. Ahora ve y busca tu oportunidad. Emocionada, comenzó a planear. Pero en Televisa nadie le daba una respuesta clara. Hablé con un jefe, luego con otro, y todos decían, ah, sí, espera. Frustrada, advirtió a Chespirito. Si no puedo hacerlo aquí, llevaré el programa a Centro o Sudamérica. Entonces él le ofreció. Está bien, lo haré para ti en mi oficina. Grabaron el piloto, dirigido por Edgar Vivar. Chespirito lo elogió. Está muy bueno. Saldrás al aire pronto. Pero esperó 2 años sin resultado. Cuando preguntó por qué, Chespirito afirmó que la gerencia no lo quería. Pero María descubrió que era el mismo Chespirito quien lo bloqueaba. Decidida, regresó a la oficina de Azcárraga. El jefe te recibirá ahora, dijo su secretaria. Desde las 4 de la tarde hasta las 9:30 de la noche, esperó. Finalmente, Azcárraga le dijo, «Eres lo mejor que he tenido en todo el día. ¿No están todos aquí para darme problemas?» Ella aprovechó. «Aquí está mi piloto. Chespirito dice que está bien, pero no lo deja salir al aire». Azcárraga respondió, «No sabía que tenías un piloto, pero lo veré. Si me convences en 3 minutos lo emitiré, pero primero hazme una película». Después de esta reunión, Aquí está la Chilindrina se emitió. Cuando María intentó registrar el nombre La Chilis, se llevó una sorpresa. Nadie había registrado los nombres de los personajes en 15 años. Aprovechó la oportunidad y registró oficialmente a la Chilindrina a su nombre. Esto marcó su victoria legal, pero también el fin definitivo de su amistad con Chespirito y Florinda Mesa, cuando las disculpas no son suficientes. Durante el prolongado conflicto entre María Antonieta de las Nieves y Roberto Gómez Bolaños, la amistad que alguna vez compartieron se desvaneció entre batallas legales y desacuerdos creativos. A pesar de sus repetidos intentos por reparar la relación, María finalmente aceptó que la reconciliación con Chespirito era imposible. Expresó un profundo pesar por ello, reconociendo que, sin importar cuántas veces intentó reconectar, la distancia entre ambos se mantuvo. La última vez que lo vi, me abrazó y me besó. Pensé que se veía tan guapo en Miami, recordó, refiriéndose a un último y emotivo encuentro que, aunque tierno, no condujo a la paz. Ese breve momento de cercanía fue opacado por las tensiones no resueltas de años de disputas por su derecho al personaje de la Chilindrina. Aunque su vínculo con Florinda Mesa, la viuda de Chespirito, nunca mejoró, María encontró su propia manera de honrar el legado de El Chavo del Ocho y el trabajo que habían creado juntos. Siguió comprometida con mantener viva a la Chilindrina, tanto como personaje como tributo al impacto cultural del programa. Aún sin una reconciliación personal, respetó el lugar del show en la historia y su papel dentro de él. Roberto Gómez Fernández, hijo de Chespirito, posteriormente se acercó a ella con la esperanza de compartir su historia junto a la de su padre. Sin embargo, María sabía que cualquier resolución verdadera ya no podía ocurrir, y que la oportunidad de hacer las paces con Chespirito en vida se había perdido. Un hecho que le cuesta aceptar. Al reflexionar sobre el pasado, María enfatizó que Florinda Mesa no fue responsable del distanciamiento entre ella y Chespirito. La separación, creía, surgió directamente de sus diferencias con Roberto, especialmente sobre el control y el reconocimiento, y no por interferencias externas. A pesar de todo, María ha seguido respetando el legado de El Chavo del Ocho, aferrándose al significado de lo que construyeron, aunque el cierre personal nunca se haya alcanzado por completo. El oscuro escenario en Chile. No solo eso, en 1977 él y el elenco se vieron envueltos en una gran controversia cuando viajaron a Chile.
La visita tuvo lugar durante la dictadura de Augusto Pinochet, un hecho que más tarde se convertiría en uno de los episodios más polémicos en la carrera de Chespirito. Al llegar al aeropuerto Comodoro Arturo Merino Benítez de Santiago, el elenco fue recibido por una multitud de más de 17,000 fanáticos que coreaban "El Chavo, el Chavo", Zrenia demostrando la inmensa popularidad del programa en Chile. La euforia de los fans fue tan intensa que los actores, incluidos Gómez Bolaños, Florinda Mesa, Rubén Aguirre, Ramón Valdés, Edgar Vivar, María Antonieta de las Nieves y Carlos Villagrán, pasaron más de 40 minutos interactuando con el público antes de poder salir del terminal. El punto culminante de su visita a Chile fue una gran presentación en el Estadio Nacional de Santiago, que atrajo a una multitud récord de alrededor de 80,000 espectadores. El show, realizado el 12 de octubre de 1977, fue un éxito fenomenal, con el público recibiendo al elenco con entusiasmo. Sin embargo, la elección del lugar conduciría más tarde a fuertes críticas. El Estadio Nacional había sido utilizado solo unos años antes, en 1973, como centro de detención y tortura tras el golpe militar que derrocó al presidente Salvador Allende. Miles de prisioneros políticos fueron retenidos allí bajo condiciones brutales, convirtiendo al estadio en un símbolo de represión y sufrimiento para muchos chilenos. Los medios mexicanos y los comentaristas políticos reaccionaron rápida y duramente ante la decisión de Chespirito de actuar en un lugar así. Para muchos, su presencia en el Estadio Nacional, durante una época en que la dictadura de Pinochet aún estaba en pleno auge, no fue solo una falta de criterio, sino un acto profundamente insensible. Los críticos argumentaron que celebrar un evento público de entretenimiento en un lugar tan profundamente asociado con la represión era una falta de reconocimiento al dolor y sufrimiento del pueblo chileno. Estas acusaciones persiguieron a Gómez Bolaños durante décadas, proyectando una larga sombra sobre una carrera por lo demás celebrada. Durante años, eligió no abordar públicamente la controversia, permitiendo que la especulación y las críticas persistieran. No fue sino hasta 2005, en su autobiografía Sin querer queriendo, que finalmente rompió su silencio. En el libro, Gómez Bolaños afirmó que ni él ni el resto del elenco sabían del oscuro pasado del Estadio Nacional cuando aceptaron actuar allí. Declaró: "Ninguno de los actores sabía que el estadio había sido un campo de concentración, y aunque lo hubiéramos sabido, de todas formas habríamos actuado allí". Sus palabras sorprendieron a muchos, ya que parecía restar importancia al peso histórico del lugar en favor de la alegría que el espectáculo llevó a los fans. Para justificar su postura, Gómez Bolaños argumentó que muchos recintos históricos tienen pasados violentos, pero siguen siendo escenarios de eventos públicos. Hizo una comparación polémica diciendo: "Siguiendo esa lógica, ningún actor debería presentarse en el Zócalo, donde la memoria de los muertos durante la decena trágica ha quedado manchada". En lugar de expresar arrepentimiento, recordó con cariño la actuación en Chile, destacando el apoyo abrumador que recibieron. ¿Cómo podría olvidar la larga ovación que nos dieron mientras dábamos 2 vueltas al campo, aunque terminamos sin aliento? Valió la pena, ¿no? Su defensa solo avivó más el debate, ya que muchos sintieron que no lograba comprender el peso emocional de actuar en un lugar que simbolizaba un trauma reciente y aún latente para tantos chilenos. A pesar de su explicación, la controversia persistió. Algunos, como el comediante mexicano Carlos Vallarta, criticaron abiertamente a Chespirito por sus acciones en ese tiempo. En una entrevista de 2021 en el programa Versión Extendida, Vallarta condenó el legado de Gómez Bolaños, afirmando que su obra fue perjudicial para la comedia y la cultura mexicana. Llegó a decir: "No todo, pero siento que, al menos en cuanto a comedia, Chespirito es de lo peor que le ha pasado a la comedia mexicana". Vallarta fue especialmente crítico con las actuaciones de Chespirito en Chile durante el régimen de Pinochet,
afirmando, por respeto a mí mismo, sabiendo que Chespirito fue a Chile y actuó 2 veces en el Estadio Nacional, donde torturaron estudiantes, no puedo apoyar eso. Sus comentarios provocaron un acalorado debate público, con algunos coincidiendo en que las decisiones de Chespirito eran cuestionables, mientras otros lo defendían como una figura querida que trajo alegría a millones. La controversia también destacó la compleja relación entre arte, política y memoria. Para muchos chilenos, la visita del elenco de El Chavo del Ocho fue un respiro alegre en tiempos oscuros, y la popularidad del programa se mantuvo fuerte. De hecho, durante una entrevista posterior con La Tercera, Gómez Bolaños expresó su profundo afecto por Chile, mencionando lo afortunado que fue al trabajar con el comediante chileno Lucho Navarro, y cómo valoraba el vínculo con el público chileno. Sigo admirando muchas cosas de su país, aunque a veces no me gusta el exceso de europeísmo allí, dijo, señalando cuestiones sociales que observó. Con el paso de los años, Gómez Bolaños continuó manteniendo lazos con Chile. En el año 2000, él y su esposa Florinda Mesa aparecieron en la televisión chilena y recordaron con cariño su visita de 1977, señalando que fue durante ese viaje que él finalmente conquistó su corazón. Luego se casaron, fortaleciendo aún más su asociación personal y profesional. En 2008, Chespirito regresó a Chile para presentar su obra 11 y 12, escrita por él y protagonizada por Florinda Mesa. Durante esa visita, apareció en el programa Animal Nocturno, reflexionando sobre su carrera y repasando el impacto de El Chavo del Ocho. También visitó el Hospital Luis Calvo Maquena, pasando tiempo con niños y pacientes, reafirmando su conexión duradera con el pueblo chileno. A pesar de la controversia persistente, es innegable que Chespirito dejó una huella profunda en la cultura latinoamericana, incluida la de Chile. Las verdades oscuras sobre Chespirito. La vida de Chespirito no fue tan inocente como los personajes que interpretaba en pantalla. Detrás de la entrañable imagen de El Chavo del Ocho, Roberto Gómez Bolaños enfrentó escándalos, controversias ocultas y decisiones personales que revelaban una realidad mucho más complicada. Una de las controversias más persistentes y perturbadoras que rodean a Roberto Gómez Bolaños implica sus supuestas conexiones con algunos de los narcotraficantes más poderosos de América Latina. La acusación más destacada provino de Fernando Rodríguez Mondragón, hijo de Gilberto Rodríguez Orejuela, jefe del ahora extinto Cartel de Cali en Colombia. En entrevistas y en su libro El hijo del ajedrecista, Rodríguez Mondragón alegó que Chespirito actuó en una fastuosa fiesta privada organizada en honor a uno de los hijos del líder del cartel. Esta revelación sorprendió a muchos, proyectando una sombra sobre la limpia imagen pública del comediante. Gómez Bolaños, por su parte, negó categóricamente cualquier implicación o relación con narcotraficantes, asegurando que nunca actuó a sabiendas para tales figuras. Sin embargo, María Antonieta de las Nieves, quien interpretaba a la Chilindrina, avivó la polémica al confirmar que el show de Chespirito sí se presentó en un evento familiar vinculado a un narcotraficante. Aunque evitó mencionar nombres específicos, su confirmación sugirió que el elenco pudo haber entretenido, consciente o inconscientemente, a figuras del bajo mundo colombiano. La controversia se profundizó aún más en 1995, cuando surgió un video que mostraba a Gómez Bolaños y a varios miembros de su elenco actuando en una fiesta privada organizada por el empresario colombiano Justo Pastor Perafán. Perafán, quien más tarde fue condenado por narcotráfico y tenía vínculos comprobados con redes criminales, organizó el evento a finales de los años 80. El programa de noticias de investigación colombiano Krypton emitió el video, revelando que la presentación fue parte de una serie de shows privados encargados por élites adineradas, algunas con antecedentes criminales. A pesar de la gravedad de las acusaciones, la historia rápidamente desapareció del discurso público
y rara vez volvió a ser mencionada por los medios convencionales. Carlos Villagrán, famoso por su papel de Kiko, fue otra figura clave que habló abiertamente sobre la inquietante relación entre la popularidad del programa y el interés que despertó entre individuos peligrosos. Villagrán reveló en una entrevista con la revista mexicana Basta que personalmente fue contactado por intermediarios que le ofrecieron hasta $1.000.000 para actuar en la fiesta de un narcotraficante. La oferta, según él, venía acompañada de una amenaza velada y sintió un miedo intenso ante la idea de rechazarla. Yo no fui, y me enorgullece decir que no fui, pero Roberto sí lo hizo, declaró Villagrán, dejando claro que Gómez Bolaños había aceptado al menos una de esas invitaciones. Villagrán explicó que evitó participar alegando compromisos profesionales previos, afirmando que tenía contrato con el Circo Fuentes Gasca en ese momento. Los representantes del cartel, satisfechos con su excusa, se retiraron. Aún así, Villagrán admitió que durante un tiempo después viajaba con precaución, tomando rutas distintas para evitar cualquier represalia. Si hubieran querido hacerme daño, pudieron haberlo hecho. Tuve suerte, afirmó. El tema permaneció tabú durante años, especialmente dentro del elenco y los medios. Villagrán ha insinuado en varias entrevistas que más miembros del reparto podrían haber estado involucrados, o al menos enterados, pero el miedo y la lealtad los mantenían en silencio. Aunque nunca se presentaron acusaciones formales contra Gómez Bolaños, y él negó sistemáticamente conocer las actividades criminales de sus anfitriones, las repetidas afirmaciones de distintas personas han seguido alimentando el debate. Agregando complejidad, Fernando Rodríguez Mondragón sostuvo que era común durante los años 80 que famosos artistas latinoamericanos fueran invitados o forzados a actuar para miembros del cartel. Según él, estos eventos eran vistos como símbolos de poder e influencia, y la presencia de estrellas como Chespirito en esas reuniones elevaba el estatus de sus anfitriones. A pesar de las consecuencias legales que enfrentaron muchos narcotraficantes, incluyendo a Perafán y la familia Rodríguez Orejuela, nunca se emprendió ninguna acción legal contra Gómez Bolaños respecto a estas presentaciones. La vida personal de Roberto Gómez Bolaños también fue objeto de gran escrutinio, especialmente por su relación con Florinda Mesa, la cual comenzó mientras él aún estaba casado y tenía 6 hijos. Su romance generó controversia entre fanáticos y miembros del elenco, ya que muchos creían que contribuyó al colapso de su primer matrimonio. María Antonieta de las Nieves comentó que, si bien Mesa estaba profundamente dedicada a Gómez Bolaños, su presencia desestabilizó tanto a su familia como la armonía en el set. Las tensiones aumentaron cuando surgieron rumores de que Florinda Mesa había estado involucrada sentimentalmente con Carlos Villagrán y con un productor del programa. Aunque nunca se confirmaron, estos rumores alimentaron la desconfianza. Villagrán afirmó que Gómez Bolaños le pidió terminar su relación con Mesa bajo el pretexto de proteger su carrera, pero luego se dio cuenta de que era para poder cortejarla él mismo. Mesa admitió que su relación con Gómez Bolaños comenzó durante una gira en 1977, justo cuando estaba por casarse con otro hombre. Muchos miembros del elenco sintieron que la influencia de Mesa sobre Gómez Bolaños llevó al favoritismo, dándole más tiempo en pantalla y control creativo. Tras su matrimonio en 2004, Mesa se involucró aún más en la gestión del legado de Gómez Bolaños, lo que creó mayor distancia entre ella y el resto del elenco. El origen de su relación dejó resentimientos duraderos, convirtiéndola en uno de los aspectos más polémicos de la vida personal de Chespirito. Las posturas políticas de Chespirito también dividieron la opinión pública. Sobrino del expresidente mexicano Gustavo Díaz Ordaz, Gómez Bolaños era conocido por sus opiniones conservadoras. Apoyó abiertamente las campañas presidenciales de Vicente Fox en 2000 y Felipe Calderón en 2006.
ambos del partido de derecha PAN. En 2007, apareció en una campaña contra la legalización del aborto, recurriendo a una historia personal sobre el embarazo de su madre para defender la causa provida. Esta participación pública en temas políticos y sociales alienó a algunos fanáticos, mientras consolidaba su apoyo entre otros. Sus relaciones con los compañeros del elenco fueron frecuentemente tensas. Después de que El Chavo del Ocho terminara en 1980, Gómez Bolaños tuvo enfrentamientos con actores como Villagrán, Rubén Aguirre y Edgar Vivar por el uso de sus personajes fuera del programa. Estas disputas giraban en torno a la propiedad intelectual y el control que Gómez Bolaños ejercía sobre la marca que habían hecho famosa colectivamente. Villagrán, en particular, enfrentó amenazas legales al intentar seguir interpretando a Kiko de manera independiente. A esto se sumó la polémica por un sketch resurgido del personaje Dr. Chapatín, que conmocionó al público por su contenido perturbador. El sketch parecía bromear sobre relaciones entre hombres mayores y niñas, lo que llevó a acusaciones de promover temas inapropiados. Usuarios de redes sociales expresaron indignación, con algunos incluso calificando la escena de sugerente de pedofilia, aunque nunca fue abordado oficialmente por Gómez Bolaños antes de su muerte. Florinda Mesa, la viuda de Chespirito, también provocó controversia al afirmar que Ramón Valdés luchaba contra la drogadicción. Esto fue fuertemente refutado por Villagrán, quien calificó las acusaciones como falsas y una falta de respeto hacia un colega fallecido. La familia de Valdés incluso consideró tomar acciones legales por las declaraciones de Mesa, asegurando que su padre fue un profesional y nunca consumió drogas. Florinda más tarde emitió una disculpa pública, admitiendo que sus comentarios pudieron haber dañado la memoria de Valdés. Otra polémica estalló cuando Florinda Mesa reveló un hecho inquietante ocurrido en 2001 durante la boda del hijo de Chespirito, Roberto Gómez Fernández, con la actriz Chantal Andere. Según Mesa, tanto ella como Gómez Bolaños fueron drogados sin saberlo durante la celebración, un evento que los dejó física y emocionalmente afectados. Mesa recordó haberse sentido mal poco después de consumir una bebida, describiendo sensaciones de calor, entumecimiento y desorientación. Su rostro parecía arder, su corazón latía fuera de control, y su visión se volvió borrosa hasta el punto de no poder reconocer su entorno. A medida que los efectos de la droga se intensificaban, ambos decidieron abandonar la boda antes de tiempo. Mesa, quien conducía en ese momento, relató cómo su percepción de la realidad se distorsionó por completo. Veía los semáforos como fuegos artificiales y luchaba por mantener el control del vehículo. En su estado de confusión, fue detenida por la policía por conducir en sentido contrario. Intentando explicarse, insistía en que no había bebido alcohol, pero era evidente que algo estaba muy mal. Las autoridades ofrecieron ayuda, pero la tragedia ocurrió cuando intentó salir del coche. Desorientada e incapaz de controlar sus movimientos, Mesa cayó violentamente, rompiéndose la nariz y sufriendo lesiones faciales tan graves que requirieron cirugía reconstructiva. Mesa reveló más tarde que en su sistema se encontraron cocaína, LSD y metanfetaminas, sustancias que le causaron un malestar físico prolongado. Expresó su miedo y confusión, ya que el evento había sido una celebración familiar privada, lo que hacía aún más perturbador que alguien tan cercano hubiera alterado sus bebidas. A pesar de una investigación, nunca se descubrió la identidad del responsable, dejando a Mesa no solo con cicatrices físicas, sino también con un trauma emocional persistente. En definitiva, aunque Roberto Gómez Bolaños es recordado por crear personajes que trajeron alegría a millones, los aspectos más oscuros de su vida, sus presuntos lazos con narcotraficantes, controversias políticas, disputas personales y actuaciones cuestionables, pintan un retrato mucho más complejo. Y ahí lo tienes,
La verdad detrás de la Chilindrina y su larga y complicada historia con Chespirito. Desde amistades rotas y batallas legales hasta traiciones impactantes y secretos oscuros, María Antonieta de las Nieves finalmente compartió su versión, dejando al mundo boquiabierto. ¿Pero tú qué piensas? ¿Fue Chespirito el genio de la comedia que siempre admiramos, o hay más en su legado de lo que sabíamos? ¿Debió el elenco hablar antes, o fue el silencio el precio de la fama? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Si este video te abrió los ojos, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más historias no contadas detrás de las leyendas de la TV Latina.